Muy buenas noches. Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA, y Grupo Humano Consultores y Grupo Comeva les da la bienvenida a esta masterclass denominada Journey Through Decision Intelligence con el profesor Juan David Ospina Correa. La próxima, Juan, por favor. Bueno. UNAULA, universidad comprometida con la calidad en la educación en Colombia y con más de 50 años de formación integral y de alta calidad, en el cual se ha desarrollado en diferentes áreas del conocimiento, en áreas sociales, en áreas humanas y en área de la tecnología, como es con la Facultad de Ingenierías, se ha unido con Grupo Humano Consultores, el cual tiene más de 400.000 horas de experiencia de consultoría conjunta, con un 91% de satisfacción de los usuarios, para que finalmente podamos conjuntamente empezar a desarrollar conocimiento que finalmente pueda ser aplicable a cada una de las organizaciones. Nosotros lo que buscamos es finalmente cómo apoyar a las empresas en cada uno de los conocimientos que puede ser de interés, como lo es el del día de hoy en cuanto a lo que es análisis de datos. Siguiente, Juan, por favor. No, anterior a esa, qué pena. Bueno, antes de dar comienzo y de presentar a nuestro tutor el día de hoy, les deseo comentar dos cosas. La primera, en el manejo de la plataforma, ustedes encontrarán a su izquierda dos links o dos iconos, uno de preguntas, que esa es habilitada para que ustedes puedan desarrollar algún tipo de pregunta sobre la temática que se está hablando el día de hoy. Ese le da directa visualización al tutor, de la cual le puede dar respuesta en el momento en que lo lea. Tienen otra que se llama encuestas. En esa es en el momento en que el docente lo tenga habilitado y así lo desee, les puede hacer algunas preguntas en las cuales ustedes podrán responder en ese caso. Y hay otro icono que es el de chats, donde ahí ustedes pueden interactuar entre cada uno de ustedes, pueden interactuar con Grupo Humano, puede interactuar con un aula, puede interactuar con el propio tutor, por lo que entonces es más como de algo social. El de preguntas sí debe ser una temática mucho más exacta de lo que es el tema en sí. Les quiero también invitar al finalizar esta masterclass. Bueno, parece que hemos tenido un inconveniente de conexión con Marco de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Ya nos acaba de hacer entonces la presentación y quería contarles que las personas que se queden hasta el final de este masterclass recibirán una sorpresa por parte de las tres instituciones. Muy buenas noches para todos, bienvenidos, bienvenidas. Nos acompaña entonces Juan David Ospina, un experto en temas de Big Data, inteligencia artificial, cuarta revolución industrial, con una amplia experiencia en todos estos temas. Marco, puedes continuar. Qué pena. Esos gajes del oficio en lo que es la educación virtual, en lo que es este tipo de conferencias. Bueno, muy bien. Muchas gracias y me disculpan realmente. Me quedé hablando solo hasta que desapareció todo. Bueno, como les iba comentando, tenemos entonces en nuestra plataforma la posibilidad de poder interactuar entre cada uno de ustedes con el chat y tienen otra sección de preguntas en la cual es específico para la temática que se está manejando. Bueno, lo segundo es, les recuerdo, no alcanzaron a escuchar ahora, ahora al finalizar la sesión, al finalizar la masterclass, les tenemos una sorpresa para todos aquellos que esperen hasta ese momento, en el cual puede ser de gran, digamos, que satisfacción para todos. Y tercero, les quiero presentar a nuestro tutor. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Juan David Ospina.
Juan David es ingeniero de materiales de la Universidad de Antioquia. Tiene una maestría en ingeniería de materiales y procesos de la Universidad Nacional, en la cual tuvo tesis de maestría meritoria. Igualmente es doctor en ingeniería, ciencia y tecnología de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, en la cual logró tesis doctoral laureada, un logro el cual muy pocos han logrado en la Facultad de Minas. A su vez, Juan tiene la posibilidad, ha participado en diversas instituciones de educación superior como investigador. Tiene actualmente 15 artículos, en los cuales muchos de ellos se encuentran en el cuartil 1, en el sector, en cuartil 1 en lo que es la producción científica, y ha participado en más de 18 conferencias, todo en el área de la ingeniería como tal. Como ven, Juan tiene una amplia experiencia, un amplio conocimiento, por lo que entonces aprovechenlo completamente. Entonces, como les digo, les dije inicialmente, un aula y grupo humano les da la bienvenida y les agradecemos estar acá. Buenas noches a todos, espero que estén pasando muy bien. Estamos en una situación compleja estos últimos días en la ciudad y en el país generalmente. Entonces espero que estén protegiéndose y que estén cuidando obviamente de cada uno de los suyos. Bienvenidos a este masterclass, una oportunidad que brinda Grupo Humano con la universidad, una alianza estratégica para la formación, para adentrarnos un poco en estos desarrollos tecnológicos y en lo que la ciencia obviamente nos está brindando para crear puentes referente al desarrollo profesional, al desarrollo industrial y al desarrollo humano, de alguna manera. Vamos a hacer como un pequeño overview, un pequeño viaje a través de una rama muy particular de la industria 4.0. Cuando a uno le hablan de industria 4.0, normalmente uno hace referencia a ciertos desarrollos tecnológicos, a ciertos desarrollos industriales. Entonces uno se imagina un robot, uno se imagina grandes computadores, grandes cosas raras, máquinas comunicándose por la calle. Uno nunca se imagina una empanada, un buñuelo, ¿cierto? Un tamalito, pues nada de ese tipo de cosas mundanas. Hoy vamos a hacer un viaje y vamos a entender que hay algunas cosas particulares de esa cotidianidad que obviamente están dentro de nosotros, muy enfocados a responder como unos paradigmas especiales sobre esta oportunidad en la que tomamos decisiones inteligentes, y es eso qué es, eso para qué sirve y eso cómo de alguna manera lo podemos empezar a utilizar. Fijémonos un poco en esta situación. Tenemos un conjunto de información, de datos, de ruido, de hinchas de Medellín, glorioso Medellín, y hinchas de otra cosa rara, ¿cierto? Y los queremos ordenar. Hay muchas formas de ordenar esas cosas. ¿Por qué los queremos ordenar? Porque sí, ¿cierto? Porque los queremos clasificar, porque los queremos gestionar, porque los queremos almacenar, y tenerlos ordenados es mucho más eficiente que no tenerlos ordenados. Hay muchas maneras de ordenarlo, ¿cierto? Empecemos a dar una mirada lo que empieza a pasar con la información, con cualquiera que ella sea, ¿cierto? Hinchas saltando, gente marchando, cualquier fenómeno particular en acceso a información. Y cuando nosotros empezamos a clasificarlos de alguna manera, tenemos a una persona, tenemos a Marco sentado tomando alturas y tomando medidas y clasificando de quién es más alto, más bajito, quién está más calvo, no sé qué, pues empiezan a aparecer cosas particulares, y luego de ciertos instantes empieza a surgir una estrategia. Estrategia es la primera palabra clave con la que quiero que nos quedemos, y es la forma en la que nosotros enfrentamos algunos problemas, algunas dificultades, ¿cierto? Muchas veces la estrategia implica contratar gente, muchas veces la estrategia implica hacer inversiones, muchas veces la estrategia implica invertir en publicidad o solamente cambiar la imagen de nuestro negocio, de nuestro proceso, de nuestras clases, de nuestro entorno. Muchas veces la estrategia también involucra replantearse y pensar de nuevo la estructura con la que estamos razonando.
no tiene sentido, obviamente, en algunos casos, continuar con mejor iluminación, mejor sonido, mejor ancho de banda. Las tecnologías virtuales y las tecnologías que estamos utilizando hoy para nuestro servicio implican un cambio de estrategia, implican sentarnos, replantear lo que estamos haciendo y tomar una decisión inteligente, o utilizar la inteligencia segmentada, que es lo que vamos a empezar a desarrollar, las estrategias de inteligencia segmentada para mejorar las decisiones en las que nosotros podemos tomar. Entonces, por ahora, necesito que se queden con esta palabra: estrategia. Manejar un robot, manejar un carro, manejar un satélite, desarrollar AstraZeneca, BioNTech, cualquiera de las vacunas requiere una estrategia particular. No todas las vacunas triunfaron. No todas han tenido la misma tasa de éxito, y eso se debe a estrategia. Con estrategia vamos a empezar a jugar de alguna manera. Vamos a empezar a romper un poco el paradigma, y es que si bien estos temas nacen con la Alemania moderna, ¿cierto? Y con el desarrollo tecnológico como tal, pues todas las demás líneas de trabajo también empiezan a aportar de alguna manera directa a la industria 4.0 y a desarrollar dramáticamente algunas líneas estratégicas dentro de esa industria. Siempre nos han presentado el desarrollo de la inteligencia artificial, el desarrollo de aprendizaje de máquina, redes de no sé qué cosas particulares, robótica, producción en series, pues un montón de cosas particulares, pero de alguna manera nos las han empezado a desacoplar de lo que es la ciencia como tal, ¿cierto? De lo que hacen los estudiantes en sus salones de clase cuando resuelven esas ecuaciones, lo que es una derivada, ¿cierto? Una derivada es una decisión estratégica en la solución de algunos problemas. Si nosotros resolvemos la derivada de la pendiente entre X y Y, ¿cierto? Perdonen un poco por algunos ruidos, que estamos en cacerolazo de la noche. Pero si resolvemos otras derivadas particulares para entender un poco cómo se comportan la mecánica de fluidos alrededor de sitios cerrados, ¿cierto? Cómo se comportan algunos patrones de comportamiento social, pues esto empieza a ser parte de lo que nosotros como universidad estamos apostando, y es a desarrollar pequeños segmentos en los que las decisiones obviamente empiezan a converger dinámicamente o armónicamente, y a través de ese conjunto de decisiones nosotros podemos tomar, obviamente, a través de ese conjunto de herramientas, nosotros podemos tomar una decisión mucho más asertiva, mucho más estructurada. Entonces, tenemos una estrategia muy particular de trabajo y acoplado a muchas tecnologías. Una de ellas es la inteligencia artificial, otra de ellas es el machine learning, otra de ellas es el desarrollo de redes particulares, pero sobre todo fundamentado en la ciencia y en el modelado académico y científico. Nosotros podemos coger esa estrategia y volverla una decisión inteligente. ¿Qué son las decisiones inteligentes? Son decisiones fundamentadas en estrategias segmentadas que nos configuran una decisión óptima, no necesariamente la mejor, pero nos configuran una decisión óptima particular. Estas estrategias nos abren múltiples caminos que obviamente vamos a tener que empezar a explorar, y vamos a tener que empezar a hacer uso de diferentes estrategias. Si nosotros quisiéramos establecer como una línea de razonamiento convencional, tendríamos simplemente como una problemática, algo de información, clasificar en un estadio los hinchas de Medellín y los de Nacional. Tendríamos una receta, cómo clasificarlos, pues los unos se visten de rojo, los unos se visten de verde, y tendríamos nuestra estrategia, que no necesariamente la más efectiva, porque hay hinchas de Medellín que vamos de blanco, los inteligentes, y hay hinchas de Nacional, pues que van de cualquier otro color, ¿cierto? Y podríamos obtener una respuesta a esa clasificación, una respuesta que no necesariamente es óptima o efectiva. Estamos utilizando una estrategia, estamos utilizando una teoría del color para clasificar, y en ese intervalo particular obtenemos una respuesta.
Esto es lenguaje asistido tradicional, ¿cierto? ¿Qué estamos intentando hacer? Que ya estamos intentando romper un poco esa tradicionalidad y estamos empezando a encontrar características adicionales a ese rojo, a ese verde, a esos hinchas de Medellín. Estamos intentando encontrar algunas características. ¿Cuál es el problema con esas características distintivas que nos permiten, obviamente, elaborar una estrategia particular? Es que no son una receta. Nos toca inventarnos una receta. Ya las recetas empiezan a perder un poco la cotidianidad, ¿cierto? El handcraft, el hecho a mano, ¿cierto? Ya esa receta tradicional de la abuela se pierde un poco. Entonces ya empezamos un proceso de innovación particular. Todo esto obviamente muy anclado en todo lo que se desarrolla como ciencia efectiva. Uno de los pilares fundamentales de una buena estrategia nace efectivamente en lo que podemos interpretar como ciencia convencional, ¿cierto? Es física, química, matemáticas, humanidades. Hay que aprender a reconocerse y a tratar en el otro. Pero esa estrategia tiene una característica que nace en la estadística. Esta es una característica, esto es como el núcleo per se de esta estrategia particular en la que nosotros somos capaces de coger simples datos y volverlos información, ¿cierto? Que se nos vuelve como la lógica, ¿cierto? Uno va caminando por la calle y pasa alguien muy lindo y uno lo mira, esos son datos o son información, ¿cierto? Esos son datos, son pequeños tics que van apareciendo, pero cuando esa persona que pasó que es muy linda, pues le da uno el teléfono, pues ya eso se volvió información, ¿cierto? ¿Qué receta utilizó? Pues yo le puedo decir a Marco que utilice la misma y Marco va y la utiliza y resulta que el señor que vende tintos en la esquina es el que le da el teléfono. Entonces la receta no le funcionó a Marco. No significa que el proceso está mal planteado, sino que la receta tiene cierto nivel de identidad para cada fenómeno. Y esa receta nace de un principio físico que se conoce como cadenas de Markov. Las cadenas de Markov es una estrategia estadística que lo único que nos dice, todo lo que escuchan de fondo estaba planeado, ¿cierto? Es simplemente para armonizar un poco la charla. Esta estrategia lo único que nos dice es que todo lo que va a ocurrir, todo, absolutamente todo, en el comportamiento humano y en el comportamiento casi que tecnológico, no depende de las condiciones pasadas, sino de las condiciones presentes. Eso es una noticia fantástica para lo que nosotros hacemos, porque básicamente nos dice, todo lo que usted va a hacer depende de lo que usted pueda planear hoy. Una buena estrategia no depende de lo malo que yo fui desarrollando mis estrategias, depende de lo bien asesorado que yo puedo llegar a estar en este momento para desarrollar mis próximos pasos. Por eso la universidad juega un papel fundamental en lo que vamos a hacer. Si pudiéramos construir una pequeña receta, entonces nuestro primer punto sería enfóquese, defina un objetivo fundamental, cualquiera que él sea, ¿cierto? Impactar un mercado, desarrollar un producto, incrementar el salario, ¿cierto? Que el señor de los tintos obviamente no le pare bolas a Marco, cualquiera que sea la estrategia. Este objetivo no es una tarea fácil de definir, ¿cierto? Normalmente los objetivos que uno se plantea son objetivos muy grandes. Queremos crecer nuestra empresa 30% en el año. Eso es un objetivo supremamente robusto. La estrategia, como es una estrategia inteligente, es una decisión inteligente, implica segmentarse, implica tener pequeños puntos de triunfo o pequeños puntos de fracaso. ¿Y por qué implica eso? Porque la respuesta lógica a cualquier estrategia que permita la optimización de un proceso solo involucra dos aspectos fundamentales, sí y no, ¿cierto? Estamos diciendo que cualquier cosa que nosotros hagamos que involucre una mejora humana, técnica, científica, en cualquier aspecto de nuestra vida, solo puede involucrar dos respuestas. Eso puede ser bueno y puede ser malo. A mí me parece genial. Es decir, yo me quiero comprar un carro o no me lo quiero comprar. Es sí o no. Y depende de esa respuesta yo evoluciono. ¿Por qué tiene que ser sí o no?
La respuesta es relativamente sencilla, porque cada receta que nosotros construyamos, que queramos apoyarnos tecnológicamente en un computador, en una calculadora, en cualquier cosa que nosotros estemos interesados en desarrollar, trabaja con puertas lógicas, ¿cierto? Puertas lógicas que se activan y que se cierran. Esos son los famosos unos o ceros, pues todas esas cosas particulares. Pero las preguntas que uno le hace a esas puertas lógicas son preguntas convencionalmente en las que uno dice sí o no, ¿cierto? ¿Usted acepta esto? Si es un sí, haga esto. Si es un no, hace cosas por el estilo. Primera cosa fundamental de este complejo mundo en el que nosotros nos estamos moviendo, para el que queremos obviamente desarrollar todo un campo de trabajo en el que vamos a ir segmentando para que el objetivo sea alcanzable. Involucra desarrollar una estrategia a la que usted le pueda preguntar a través de una receta si un paso lo puede dar o no, es decir, si hay un sí o un no como respuesta, para bien o para mal, ¿cierto? ¿Queremos invertir en la bolsa? Sí, no. ¿Queremos comprar esta acción que va de caída? Sí, no, sabiendo que mañana puede cambiar la acción, ¿cierto? El mercado de las criptomonedas se vuelve una línea estratégica para la predicción de patrones. Este es un aspecto particular de patrones. Una vez nosotros tenemos un objetivo establecido al que somos capaces de preguntarle sí o no, pues necesitamos ir y conseguir los datos y ordenarlos. Una cosa muy particular con los datos es que no necesariamente todos los datos sirven, ¿cierto? A uno le pasan a veces bases de datos con N mil datos, con N mil columnas, N mil cosas particulares, pero esos datos, pues básicamente uno no los puede ordenar, no los puede ajustar, no los puede cuadrar. Es decir, los datos se tienen que poder ordenar. Si uno no los puede ordenar, de alguna manera todos esos datos pues se vuelven más que ruido, ¿cierto? Y hay estrategias de ordenamiento. Este cuadrito que ustedes ven rojo y azul, hincha, un cuadrito poderoso, por decirlo de alguna manera. Ese cuadrito que ustedes ven rojo y azul son datos completamente aleatorizados que dependiendo de cómo les preguntemos información, sí o no, la respuesta siempre tiene que ser un sí o no, yo soy capaz de medir variables fundamentales. Por ejemplo, pi, ¿cierto? Miren, pi es una variable que sin ella nosotros no podríamos hacer, no podríamos ajustar los GPS del celular, del satélite, de cualquier cosa. No podríamos tener una relación directa con los GPS de ajuste y de calibración. Pi es una variable que nosotros podemos extraer de una simple pregunta lógica de sí o no. ¿Qué cosas están por encima del círculo? ¿Qué cosas están por dentro del círculo? Es una respuesta, es un ejercicio trivial, obviamente, pero para una respuesta fundamental que es la determinación de una variable. Podemos preguntarnos cualquier cosa, sí, solo sí tenemos cómo responderla, ¿cierto? Hoy en día, el éxito de una buena estrategia, de una decisión inteligente, se vuelve hacer correctamente una pregunta. Y hacer preguntas de manera correcta no es una tarea trivial, requiere entrenamiento y por eso la universidad se nos vuelve como un punto particular sobre eso. Cosas que nosotros hacemos cotidianamente con todos esos volúmenes de cosas que aparecen por ahí, es que les hacemos un split, ¿cierto? Los rompemos en diferentes pedazos y empezamos a buscar patrones dentro de nuestro sistema. Tenemos hinchas del Bucaramanga, hay que sacarlos de ahí pues por aspectos particulares de eso. Y una vez tenemos esa información particular y la rompemos, nosotros generamos como un desbalance particular en la información, creamos energía, pues no creamos energía, pero le suministramos al sistema una cantidad dramática de perturbación. Tenemos que controlar esa perturbación, normalmente la conocemos como entropía. La entropía es una variable que nos permite medir el grado de homogeneidad de ciertas cosas. Las cosas prefieren estar completamente homogenizadas, ¿cierto? Tener separadas las cosas es una cosa dramática para nuestros sistemas. Por ejemplo, ustedes llegan y tienen su closet completamente ordenadito y cogen en una caja y meten todos los zapatos y tiran los zapatos al closet. ¿Qué probabilidad hay de que los zapatos caigan ordenados? Ninguna, ¿cierto? ¿Qué probabilidad hay de que carguen desordenados? Muy alta, eso va a quedar
hecho un desastre. Esos sistemas tienen mucha probabilidad, entonces son sistemas muy entrópicos. Es ir en contra, es decir, los datos normalmente vienen muy desordenados, les gusta estar así. Entonces hay que invertir tiempo y dedicación en tratar de ordenarlos. El siguiente paso implica entrenar nuestro sistema. Tiene una implicación dramática. Miren el muffin. Si uno entrena mal el sistema, una cosa que es un muffin, ¿cierto? Un pastelito con pasas, pues puede terminar, el sistema puede terminar diciéndonos que es un perrito. Entonces, depende de qué tanto es el nivel de orden que tengamos en nuestra información y qué tanto seamos nosotros capaces de entrenar nuestro sistema, pues vamos a obtener unos resultados particulares, valiosos, de una manera u otra. Hay muchos algoritmos en el mercado, no necesariamente comerciales, convencionalmente implica desarrollarlos, pero digamos que la gran parte de los algoritmos que hay, es decir, las recetas con las cuales nosotros ordenamos la información, pues se traducen como en árboles de decisión. Los árboles de decisión son como la respuesta inherente a las cadenas de Markov, ¿cierto? Cuando uno logra entrenar, obviamente, adecuadamente su solución, sus estrategias particulares, miren que las estrategias siguen siendo como pequeños bloques segmentados que, acoplados, trabajando de manera armónica, terminan dando pues una solución particular al sistema. Y obviamente con estos bloques acoplados, pues uno puede terminar haciendo este tipo de patrones. Cosas que nacen completamente aleatorizadas como estas, ¿cierto? Pues uno puede terminar reconstruyendo este tipo de estructuras. Esto es un jueguito pues convencional que para la mayoría de los casos sirve con lo que nosotros estamos haciendo. Y una vez uno tiene sus estrategias desarrolladas, pues tiene que testearlas, ¿cierto? Tiene que probarlas con datos nuevos. Entonces nosotros validamos nuestra estrategia de mercadeo, ¿cierto? De vender algún producto, de vender pues ciertas cosas particulares o no sé, la venta de boletas o algún producto comercial. Simplemente nos lo llevamos a otro escenario totalmente inverosímil para nosotros y lo probamos. Y miramos cuál es la capacidad de respuesta del sistema. Esta es una imagen real, ¿cierto? Tomada de un metal que falló en EPM, y cuando nosotros empezamos a testear el modelo, empezamos a reconstruir algunas cosas particulares hasta que fuimos capaces, obviamente, de reproducir las características físicas. Esto es un trabajo que nosotros hacemos desde la universidad para asesoría en daño a EPM y sus cangilones, obviamente, en las industrias convencionales de generación de energía, ¿cierto? Desarrollar una estrategia es crucial. Segmentar la información para encontrar patrones o los datos para encontrar patrones dentro de esos datos y producir información es crucial. La decisión depende de la capacidad que nosotros tengamos de torturar de alguna manera esos datos y obtener información valiosa, que no necesariamente es una tarea trivial, hay que entrenarse. Pero estos desarrollos son más sencillos de lo que normalmente uno cree. Es decir, no se requiere grandes capacidades, no se requiere gran infraestructura, inversiones marcadas y súper desarrolladas, ¿cierto? Caso contrario que ocurre, por ejemplo, con robótica. Con robótica y con manufactura aditiva nosotros necesitamos equipos robustos y estructuras, obviamente, desarrolladas y acopladas. Para decisiones inteligentes, nosotros necesitamos gente que tenga, obviamente, capacidad de innovación y ganas de desarrollar algunas cosas particulares y, obviamente, que tenga apoyo y acompañamiento académico normalmente. Sin el acompañamiento académico, estas estrategias a veces se vuelven muy dramáticas de desarrollar. Dentro de estas estrategias, obviamente, aparece el aprendizaje de máquina como un ente fundamental en lo que nosotros hacemos. ¿Qué es entonces una decisión inteligente? ¿Cierto? Es obviamente un conjunto muy particular de agilidad, de visión, ¿cierto? De estrategia, de mirada de fenómenos, ¿cierto? De estrategias de comunicación entre personas y entre máquinas, ¿cierto? La comunicación no necesariamente se tiene que dar en la misma especie,
¿cierto? También se vuelve un juego, se vuelven estrategias de gamers para lo que nosotros estamos desarrollando. Se vuelve un set particular de tareas con las que nosotros obviamente somos capaces de coger este tipo de imágenes. Eso es una imagen particular que normalmente un médico no es capaz de testear rápidamente, pero una máquina obviamente a partir del conjunto de información es capaz de llegar a conjuntos y tomar una decisión, es decir, esto es cáncer en etapas tempranas. Aprendizaje de máquina, ¿cierto? Conjuntos particulares de decisiones, ¿cierto? Esto obviamente cada vez se nos vuelve un poco más dramático porque los problemas obviamente crecen. Entonces normalmente esto a mano no se resuelve. Es decir, nosotros no somos capaces de resolver muchos de los problemas actuales a mano. Desarrollemos una estrategia de mercadeo para que podamos posicionar buñuelos de cierta manera, ¿cierto? Traídos de algún lado particular, o los tamales pues, de Santa Elena que pasan todos los días por la casa. Esto requiere obviamente la agrupación de diferentes disciplinas. Entonces esto se vuelve como una especie de viaje por la realidad. ¿Qué cosas se pueden hacer? Se pueden lograr cosas maravillosas como hacer algo que se conoce como interpolación de datos y hacer reconstrucciones de piezas que nosotros no tenemos. Entonces podemos tomar una foto a la que le falta información, pero con un par de muchachos que son capaces de desarrollar un par de ecuaciones en el aula de clase. La autónoma lo hace cada 15 días con los profes. Entonces nosotros somos capaces de reconstruir este tipo de información. Y todo está en las manos de nosotros, ¿cierto? El futuro del desarrollo en innovación y tecnológico está al alcance de nosotros, no porque, es decir, no necesariamente necesitamos tener un centro de cuarta revolución industrial lleno completamente de computadores y lleno de máquinas y lleno de un montón de cosas. Necesitamos tener un centro de pensamiento de cuarta revolución industrial y eso son las universidades, ¿cierto? A partir de ese tipo de cosas, entonces, Airbus ha empezado a desarrollar clasificación de imágenes para mostrar, obviamente, la topografía, la geolocalización. Google ha empezado a desarrollar estrategias de comunicación particular y de traducción simultánea. Algunos idiomas es muy difícil de traducirlo, ¿cierto? Parse, mi niño, pana, todo ese tipo de cosas, pues, para una máquina se vuelven difíciles, pero cierto lenguaje formal es fácil hacerlo. Tenemos carros autónomos que ya son capaces de tener la suficiente sensórica para enfrentarse a estos desafíos. Una cosa que le interesa mucho a los americanos y es obviamente la medición en tiempo real del consumo energético, tanto para calefacción como para refrigeración. Recuerden que ellos al aire libre obviamente se nos resfrían los pobres muchachos, estos monos. Y tenemos unas áreas estratégicas en las que las decisiones inteligentes apoyadas por los cuerpos académicos o por los estamentos colegiados se nos vuelven una línea fundamental. El área de la manufactura, el área de los viajes, ¿cierto? Hay varias agencias de viajes que contratan físicos de partículas, astrónomos, un montón de gente para estudiar efectivamente lo que nosotros, el consumo cotidiano, ¿cierto? El área de las ciencias, de la salud, los servicios financieros, todos van a quedar volcados a esta travesía particular sobre lo que nosotros estamos desarrollando. Los pasos fundamentales para el éxito. Estamos tomando una decisión inteligente, cada vez es más competitivo el mercado, cada vez tiene que ser más inteligente nuestro viaje a través de cómo llegamos a la decisión, ¿cierto? Lo interesante de toda esta estructura y este acompañamiento mágico que genera la academia y la industria no es efectivamente llegar a un punto particular, sino los pericuetos que tenemos que sortear para poder llegar a estas decisiones mágicas, en los que nosotros tenemos que definir, obviamente, nuestros targets, nuestros objetivos, preparar la información que cotidianamente nos llena, nos inunda. Nosotros podemos entrar al INS ahora y descargar la información que tenemos de la pandemia y construir decisiones sobre lo que nos está pasando. La universidad, obviamente, está en esas líneas de trabajo. Desarrollar modelos. Para los modelos es mucho más fácil vincular a la universidad, que ya viene con ese camino.
y obviamente desarrollar nuestras estrategias de solución, ¿cierto? Estas decisiones obviamente son un camino, es un camino que vamos a recorrer, que vamos a crecer, que vamos a ir desarrollando, pero que es un camino que se nos abre cotidianamente a todo el escenario. Aquí ya no tenemos ninguna excusa para decir que no tenemos ni los robots, ni la fibra óptica, ni la conexión. Obviamente, mientras mayor sea el acceso a tecnologías habilitantes, mejor es nuestra capacidad de decisión, sí, sin duda, ¿cierto? Mayor es el volumen de datos que podemos tratar para obtener información relevante. Entonces, esto es un viaje a través del vínculo que ha venido desarrollando los diferentes estamentos acoplados a la industria 4.0, que si uno la fuera a definir de alguna manera, pues simplemente la construiría como esa decisión inteligente en el centro de un tetraedro, y en las esquinas de esos tetraedros estaría la gente que es capaz de producir algún bien de consumo o algún bien de servicio, ese consumidor particular que está ansioso por llegar a ese bien, ¿cierto? Y las estrategias que nosotros empezamos a desarrollar para poder comunicar esos vértices de nuestro tetraedro. Es un tetraedro particular, nuestra industria 4.0. Y en el centro de ese tetraedro está todo el conocimiento que nosotros hemos venido desarrollando durante años en nuestra universidad. ¿Quiénes pueden acceder cotidianamente a esto? Todas las personas que se asesoren, se acompañen de todas estas estrategias, que se vinculen a estas estrategias que hoy la universidad y Grupo Humano plantean con gallardía, obviamente, en estos mundos cambiantes, en estas dinámicas cambiantes, en estos espacios complejos. Todas las personas que obviamente con valor y con tesón quieren innovar de manera particular en sus negocios, y todas las personas que de una u otra manera quieran empezar a educarse en lo que el mundo realmente necesita. El mundo necesita todas las líneas de trabajo. El mundo necesita médicos, el mundo necesita abogados, bueno, abogados no tanto, pero no, mentiras, también necesita todas las estrategias particulares, pero sobre todo el mundo necesita personas educadas. Y estos viajes de decisión inteligente siempre brindan una estrategia para ser una persona educada. Bienvenidos nuevamente a estos espacios particulares que brinda la universidad y Grupo Humano, y esperamos obviamente que ustedes se vinculen a estas líneas de trabajo que van a brindar obviamente herramientas para empezar a segmentar cada una de las estrategias que queremos construir, que queremos brindar con ustedes para que ustedes puedan aprovechar cada uno de estos escenarios. Los dejo con Carlos para que Carlos les siga contando un poco más de este maravilloso viaje. Muchas gracias y bienvenidos. Hay una pregunta, Juan David, que nos hace Boris Palacios, y es si estas innovaciones son solo con máquinas o se pueden dar en el sector de alimentos. Todos los sectores están inmersos en esto. Lo que pasa es que normalmente los ejemplos son mucho más, son más fáciles de aterrizar en algunos espacios. Te pongo un ejemplo, la bolsa, las criptomonedas, ¿cierto? Vos puedes comprar ahora criptomonedas y empezar a mirar la evolución, ¿cierto? Las fluctuaciones de estos sistemas, y a partir de eso invertir, vender, comprar un montón de cosas. Eso es obvio, eso lo podemos hacer a mano, ¿cierto? Pero predecir el comportamiento a 2 días, a 3 días, a 4 días, la cosa se vuelve un poco más interesante y se vuelve un poco más desafiante, ¿cierto? Predecir de alguna manera cómo va a ser la evolución de la calidad de una comida, ¿cierto? De la calidad o de la misma cadena de suministros para algunos alimentos, y no mantener dentro de nuestra bodega pues un montón de materias primas que pueden tener unas vidas útiles relativamente cortas, también se vuelve una estrategia de decisión inteligente. Y no es tan trivial como simplemente ir al mercado Amazon y comprar como la receta para hacer gestión de nuestros inventarios, que en algunos casos son mucho más frágiles que en algunos
en algunos otros. Entonces, hacer decisión inteligente en todas las áreas se vuelve una línea de trabajo completamente fundamental, porque nos va a permitir de alguna manera amortizar nuestros inventarios, sobre todo si las materias primas tienen alto poder de perecer de alguna manera. Ok, creo que estarías respondiendo entonces la pregunta que también nos hace Joanny Rojas frente al tema de logística e inventarios. Por acá tenemos a Eduard Meneses, nos está preguntando qué impacto tendrá en las áreas contables y tributarias y si llegará un momento donde ya no se requieran profesionales en estas áreas. La discusión es muy larga, es extraordinariamente larga. La universidad hace un par de semestres desarrolló un diplomado grande en Industria 4.0 y tuvimos el acompañamiento de algunas líneas de contaduría y este tipo de cosas. Y hay ciertas áreas, obviamente, que están evolucionando como a ciertos sistemas donde la decisión es automática por algunos esquemas de decisión. Yo la verdad no creo que los profesionales vayan a desaparecer de las áreas que nosotros las tenemos, pero lo que sí creo dramáticamente es que los profesionales de todas las áreas estamos llamados a capacitarnos en las nuevas líneas de desarrollo tecnológico, ¿cierto? Blockchain, entonces la protección de información y el trabajar en información que no está centralizada, sino que está obviamente distribuida, se vuelve una línea de trabajo muy interesante para todas las personas que trabajan en ese sector. Creo que blockchain se le va a volver a los contadores y a las personas que manejan este tipo de áreas, pues se les va a volver una herramienta de trabajo. En mi casa, pues, es mi mamá la que maneja el dinero, entonces no tengo ese. Vale, vamos a responder una última pregunta que nos hace Gineir André Jiménez y preguntar lo siguiente: el Machine Learning y los software de modelación de fenómenos físicos tratan de predecir. Ambos necesitan datos, el primero para generar aprendizaje por medio de la experiencia y el segundo resolviendo ecuaciones complejas con análisis numérico. Sí. ¿Qué otra diferencia hay? El lío se nos vuelve es cuando nosotros ya no tenemos ecuaciones para describir algún fenómeno, ¿cierto? Entonces nos toca empezar a utilizar fenomenología. Cuando no tenemos ecuaciones, por ejemplo, ¿cómo se transporta en un recinto cerrado, cómo se transporta el COVID, ¿cierto? Pues no es sino resolver la ecuación de Navier, ¿cierto? Algunos software traen la ecuación de Navier implícita de alguna manera, pero nosotros en este momento no tenemos cómo resolver, pues a mano no la podemos resolver. Y en algunas condiciones particulares tendríamos unas aproximaciones que se nos vuelven muy conflictivas, ¿cierto? Si bien lo podemos hacer y estudiar algo de patrones y mecánica de fluidos, en algunos contextos se nos vuelve totalmente complejos. Entonces, si bien tenemos algunos software que ya tienen fenómenos multifísicos acoplados y tenemos algunas ecuaciones que describen algunos fenómenos, ¿qué pasa cuando las condiciones particulares en las que estamos inmersos no están tácitas en lo uno, no están tácitas en lo otro, ¿cierto? Ahí nos toca empezar a desarrollar, obviamente, aproximaciones fenomenológicas de base empírica que en algunos casos no tenemos software para resolverlo. Por ejemplo, un suelo poroso, ¿cierto? ¿Cómo es la conductividad hidráulica en un suelo poroso? Si la porosidad es homogénea, nosotros podemos coger ANSYS, podemos coger Abaco, podemos coger COMSOL, algunos software particulares y resolverla hasta cierto punto, pero cuando la heterogeneidad empieza a cambiar dramáticamente, simplemente pues nos toca inventarnos una estrategia. Para inventarnos esa estrategia necesitamos desarrollar estrategias particulares para resolver ese fenómeno. Son una línea base, pero en algunos casos el fenómeno es tan particular que se nos sale obviamente de lo que nosotros somos capaces de hacer con fenómenos multifísicos o con métodos numéricos particulares. Ok, es un tema muy interesante, Juan David. Te agradecemos mucho por este espacio. De hecho, nos quedan claras varias cosas. Una es la importancia de contar con una estrategia
Dos, tener en cuenta y tener presente que el tema de análisis de datos y decisiones inteligentes no es un tema que se aplique única y exclusivamente en laboratorios o en centros de cómputo o en centros especializados, no. Es un tema que tiene que ver desde un restaurante, desde cómo se aplica y cómo se despliega una estrategia de marketing, entre tantas otras cosas. Juan David, mil gracias. Marco nos dijo desde un principio que teníamos una sorpresa, las personas que estén conectadas. De hecho, quiero contarles un poco sobre ello. En este contexto y en línea con lo que nos ha venido contando Juan David, queremos hablarles del Líder 4.0. Líder 4.0, vuélvete consultor, consultora de tu empresa. ¿Qué es Líder 4.0? Si partimos del contexto actual, donde muchos gerentes, muchos dueños de negocio carecen de herramientas para gestionar una empresa de manera integral, es una de las cosas que podemos ver. También necesitan mejorar resultados en sus negocios. ¿Qué dueño de negocio, qué gerente general o qué consultor organizacional no necesita mejorar resultados en sus negocios o hacer que mejoren resultados en los respectivos negocios que asesora? Y lo que todos sabemos, no es un secreto para nadie, que vivimos una época de cambios constantes y veloces. Hay unas preguntas claves que quisiera realizarles esta noche. ¿Tu negocio tiene una estrategia estructurada? Yo he sido consultor por más de 15 años. Para quienes de pronto se acaban de conectar, mi nombre es Carlos Ramírez, soy el director ejecutivo de Grupo Humano Consultores. Llevo más de 15 años acompañando empresas, organizaciones de diferentes sectores, y una de las cosas que he visto es que incluso empresas u organizaciones con un tamaño relativamente grande pueden carecer de una estrategia clara, y lo veo casi a diario. Muchas empresas, pequeñas empresas, no tienen una estrategia clara, no saben en qué negocios van a competir y qué estrategias van a usar. Les planteo esta pregunta esta noche. La gestión de recursos financieros va más allá de un tema simplemente contable. Solamente presentar estados financieros y revisar indicadores de ventas. Cuando no sabemos gestionar financieramente nuestras empresas, podemos caer precisamente en esta situación, en ver el tema financiero como un tema meramente legal y como un tema contable que no genera valor. ¿Tu empresa tiene un plan de marketing que esté alineado con nuevas tendencias? Hace 15 días tuvimos un encuentro muy interesante de marketing digital. Precisamente nos contaban sobre esas nuevas tendencias que a nivel de marketing se han venido dando. Se están preparando, tu empresa se está preparando para la transformación digital. Es una realidad. Queramos o no queramos, ya hay una cuarta revolución industrial. Hay una cuarta revolución que efectivamente está reemplazando muchos empleos. Desafortunadamente, independientemente del tema que estamos viviendo en este momento con la pandemia y demás, sí hay una urgencia de que los profesionales se preparen, nos preparemos, y creo que esas personas que están en esa zona de confort, que pues con todo el respeto, pero esas personas que no les gusta estudiar, que hicieron un pregrado hace 20, hace 25, 30 años y ya creen que con eso llegaron, nada más lejos de la verdad. Quizás estoy diciendo algo que le incomode a alguien, pero eso es una realidad. No nos podemos quedar con lo que estudiamos hace X años, y solamente permítame decirle, si su última actualización frente a un tema o su último estudio frente a algo fue hace 3 años, ya estás desactualizado. Vivimos una época de cambios constantes. Les pregunto, ¿conocen quienes administran personal, quienes tienen sus propias empresas?
Conoces las consecuencias de las decisiones equivocadas que puedas tomar en temas laborales. De hecho, dentro de 15 días vamos a tener un tema supremamente interesante y es derecho laboral en época de pandemia. Hay una cantidad de situaciones que han venido sucediendo en diferentes empresas suspendiendo contratos, despidiendo personas, una cantidad de cosas que, bueno, dentro del marco de la ley es legal, no es legal, se puede hacer, sabes las consecuencias para tu negocio o para tu empresa, o para tu bolsillo propio, el que desconozcas el tema jurídico en relaciones laborales. Hay un tema crítico y es el de la selección de personal. ¿Utilizas herramientas 4.0 para seleccionar personal? ¿Sabes cómo seleccionar personal? La importancia, mire, encontrar o contratar a la persona adecuada puede marcar la diferencia en ese rol o en ese puesto de trabajo. Es una pregunta bastante interesante. ¿Desarrollas técnicas de liderazgo para potenciar tus equipos de trabajo? Pensamos muchas veces que liderar personas es muy fácil y sí, puede ser fácil aunque tiene su grado de complejidad. Puede ser fácil si tienes una fundamentación, si sabes cuáles son esas perspectivas, esas técnicas, esas herramientas que puedes aplicar con tus equipos de trabajo para retroalimentarlos. Mire, quizás de las cosas más complicadas que hay es cómo decirle a alguien que está haciendo mal su trabajo sin que la persona se sienta mal o que emocionalmente se sienta agredida. Tienes un modelo de responsabilidad social y empresarial que direccione el relacionamiento de tu empresa, de tu organización, de tu negocio con el entorno, con la comunidad, con los stakeholders o con las personas implicadas o vinculadas de una u otra manera con tu negocio. Todas estas preguntas que les acabo de hacer tienen que ver con que el no tener una gestión integral que esté funcionando y que esté en permanente innovación se ve reflejado en tres cosas. Primero, problemas. Van a haber problemas. El desconocer, por ejemplo, el tema laboral te puede implicar una demanda por parte de algún colaborador. Implica también atraso o, en otras palabras, la pérdida de oportunidades. El marketing digital, por ejemplo, viene cambiando inmensamente y con una velocidad impresionante. Estamos poniéndonos al día con lo que está pasando en tus respectivos negocios en las diferentes áreas. ¿Qué más sucede? Se desaprovechan entonces oportunidades. El no tener una estrategia para tu negocio, y digo una estrategia general, no estoy hablando solo de una estrategia de marketing, que por supuesto hay que tenerla también, o una estrategia comercial, una estrategia de ventas, que por supuesto hay que tenerla también, pero estoy diciendo la estrategia general de una empresa, de una organización. Todo esto finalmente, sé que hay muchas variables que se involucran, tanto cuantitativas como cualitativas, pero siendo de pronto un poco concreto, se ve reflejado básicamente en lo que es la pérdida de dinero o en la pérdida de recursos. Queremos hablarte entonces del Líder 4.0, es un programa 4-4. ¿Qué es 4-4? 4 quiere decir, es un programa de formación que desarrolla habilidades, capacidades y al mismo tiempo fortalecimiento empresarial. De hecho, con la Universidad Autónoma Latinoamericana y Grupo Humano nos ha unido una concepción o una perspectiva frente al tema de formación, al tema de aprendizaje, y es que el aprendizaje debe ser funcional, práctico, debe cambiar realidades. El conocimiento que no cambia realidades no sirve. Debe ser un conocimiento transformador. Líder 4.0 es un programa de formación, de fortalecimiento empresarial que se enfoca en 8 áreas estratégicas.
8 áreas vitales para cualquier organización, para cualquier negocio. De hecho, Líder 4.0 está dirigido principalmente a 3 públicos. Si tú eres uno de estos 3 públicos, te puede interesar tremendamente. Primero, para dueños de negocios. Esas personas que son dueñas de su propio negocio, que les duele cada dinero que se despilfarra, que con sudor y con esfuerzo han montado su empresa, su microempresa, su mediana empresa. Este programa Líder 4.0 es para ti, dueños de tu propio negocio. 2, para personas que se desempeñen en un rol gerencial, que deben tomar decisiones gerenciales, que administran una empresa independientemente de su tamaño. Y 3, para consultores organizacionales, que son personas que asesoran empresas y por ende deben tener una visión general, una visión global, una visión sistémica de toda la organización. Entonces, ¿para quién es Líder 4.0? Para dueños de sus propios negocios, para gerentes generales y para consultores organizacionales. Se desarrollan estas 4 áreas: estrategia, gestión financiera, marketing digital, análisis de datos, la parte jurídica, talento humano, liderazgo de equipos y responsabilidad social. Tanto la Universidad Autónoma como Grupo Humano, antes de diseñar, antes de estructurar este programa, hicimos un análisis, un barrido nacional e internacional de qué entidades, qué universidades, qué instituciones estaban ofreciendo un programa similar y no la encontramos. Este programa entonces tiene unas características realmente únicas, y es que involucra diferentes áreas de conocimiento para darte una perspectiva global de tu organización. ¿Qué particularidad tiene Líder 4.0? Es que para certificarte como Líder 4.0 no basta con asistir a clases. Si hay personas que de pronto piensan, no, solo con estar en las clases tengo mi certificación, no. El requisito para recibir esta certificación Líder 4.0 es que diseñes el modelo de gestión Líder 4.0 para tu empresa, para tu negocio, para tu organización. Obviamente no lo vas a hacer solo, no lo vas a hacer sola. Vas a tener 8 consultores expertos en cada una de las áreas mencionadas, que te van a acompañar paso a paso para que diseñes un plan de trabajo para cada una de las áreas mencionadas, de tal manera que el modelo de gestión Líder 4.0 es la consolidación o la unión, o llámese la suma eh, de estos 8 trabajos articulados, el cual se debe sustentar ante el comité académico del diplomado. Es un nivel de exigencia, sí, pero pensamos que justamente en nuestra visión de contribuir al fortalecimiento del tejido empresarial, eh, debemos tener un nivel de exigencia alto frente a los entregables de cada participante. Obviamente, vas a tener el acompañamiento permanente, constante de los diferentes tutores. De hecho, Juan David es el tutor del módulo de Cuarta Revolución Industrial. Y así sucesivamente, hay diferentes tutores con una amplia experiencia en todos esos temas. ¿Sabes el costo de un proceso de consultoría para las áreas mencionadas? Solamente, digamos, en una tarifa baja, en lo que se encuentra en el mercado, podemos encontrar procesos de consultoría cuyo valor hora, repito, siendo muy conservadores, en 150,000 pesos hora. Es una tarifa, pues, baja, muy conservadora. En este programa tú vas a poder desarrollar, con el acompañamiento de los tutores, son tutores consultores realmente, este diseño del modelo de gestión para tu empresa. Ahora, si tú estás vinculado con un rol específico en una área específica en una empresa y tu pretensión o tu expectativa a futuro es quedarte exclusivamente en esa área, este programa no es para ti. Este programa es o para dueños de negocio, o para gerentes generales, o para personas, consultores organizacionales. Si hay una persona que está vinculada a un cargo, un rol específico,
pero quiere explorar otras áreas de conocimiento, quiere ampliar su perfil laboral, que por cierto, si tú te imaginas que tu hoja de vida dijese, dijese tu nombre y bueno, certificado como líder 4.0, es un plus bastante grande. Por ejemplo, Camila Gallego, certificada como líder 4.0, José Medina, certificado como 4.0, Mónica Perea, líder 4.0, es un plus para tu hoja de vida bastante grande. Líder 4.0 son 8 módulos, cada una de las áreas que les mencioné ahora. Cada módulo tiene una duración de 2 semanas. La intensidad horaria promedio por cada módulo son 12 horas. Quiere decir que todo el programa es un programa ejecutivo, dura 16 semanas, es decir, 4 meses. Yendo un poco más al detalle y para ir finalizando, Líder 4.0 entonces es la formación en 8 áreas estratégicas, las que les mencioné: estrategia, marketing, finanzas, visión jurídica, talento humano, responsabilidad social. Son 32 encuentros en vivo. Aunque tenemos una plataforma que se llama My Digital Lab, pensamos que el aprendizaje, sobre todo en estos tiempos, la mejor manera es combinar los encuentros en vivos, que es lo que se conoce como aprendizaje online, más el autoaprendizaje desde plataforma. Todos los martes y jueves, 7 a 8 de la noche. Así que si estás pensando en participar en este programa, te sugiero que vayas entonces separando en tu agenda martes, jueves, 7, 8 de la noche. La metodología es Digital Innova Lab, que lleva o conduce a los participantes por las 5 escalas del conocimiento, empezando con la orientación, subiendo de nivel y llegando a ese quinto nivel, que es la innovación. La modalidad, como se los planteé, es online y es virtual. Van a resolver 64 microcasos. Sin embargo, como vas a tener acceso a la plataforma durante 2 años, vas a tener derecho a todas las actualizaciones que haya dentro de la plataforma, ¿sí? Esto quiere decir que como estamos en constante evolución, de hecho hemos venido haciendo mejoras cada vez más. Ya no van a ser 64, esperamos este año terminar en 128 microcasos. Pensamos que la casuística es una de los métodos de aprendizaje más efectivos. También te vas a encontrar con 8 casos empresariales, algunos reales, 8 guías de aplicación para que apliques en tu negocio, y vas a tener el acompañamiento de 8 consultores expertos que te van a ayudar a diseñar el modelo de gestión para tu empresa. Como se los mencionaba, tendrán acceso por 2 años a la plataforma My Digital Lab con todas sus respectivas actualizaciones. Ahora, ¿cuál es el valor económico de este programa? Este programa está valorado en el mercado en 1.720.000. Sin embargo, para las personas que están conectadas esta noche, para nuestros asociados Comeva, tenemos un descuento especial, un bono especial por la mitad del diplomado. Quiere decir que ya no te costaría 1.720.000, sino 860.000 pesos. Sin embargo, adicionalmente, como nos contaba Marco desde el comienzo de nuestra sesión, esta noche tenemos una sorpresa, realmente es algo irresistible, y precisamente voy a contarles de qué se trata. Las personas que hagan el pago de contado, las 5 primeras personas que hagan el pago de contado por los 860.000 pesos, van a tener acceso a todo el programa Líder 4.0, que es los 8 módulos, los 32 encuentros en vivo,
El aprendizaje desde plataformas son más o menos 70, 80 horas de autoaprendizaje desde My Digital Lab, los 64 microcasos, los 8 casos, en fin, y el acompañamiento durante esos 4 meses por los respectivos tutores. Las personas que se han conectado en las anteriores masterclass saben que esto que voy a decir es algo nuevo. No lo hemos hecho antes, es totalmente transparente. De hecho, a mí personalmente o particularmente no me gusta cuando percibo que una persona que está haciendo un proceso de ventas no está siendo sincera o que no está siendo transparente. No, las personas que han estado con nosotros en los anteriores masterclass saben que lo que voy a decir es algo nuevo. Lo estamos haciendo esta noche por primera vez y es las 5 primeras personas que hagan el pago de los 860 tienen acceso a todo el programa completo, pero además tienen tendrán de manera gratuita una consultoría en temas estratégicos para definir para revisar y definir la estrategia de su organización, de su negocio o de su emprendimiento. Son 2 horas, es una asesoría conmigo. Los acompañaré en la revisión, en el diagnóstico, en la detección de puntos críticos y en la definición de cuál es la estrategia más adecuada para su compañía o para su negocio. ¿Qué más van a tener esas primeras 5 personas? Van a tener una consultoría personalizada. Esto que estoy diciendo es personalizado, uno a uno. Puede ser contigo o puede ser con el equipo que te acompaña. Una consultoría en estrategia, una consultoría en marketing digital, 2 horas con Milton Luna. De hecho, una de las personas que tuvo hace poco una consultoría con Milton, no tengo sus datos acá, pero Germán Polo quedó feliz. Literalmente nos escribió que se le abrió un espectro muy interesante después de esa reunión. Si es posible, y bueno, lo concretaríamos con él, pues que nos cuente en el próximo masterclass cómo le fue. Entonces, 2 horas de consultoría gratuita en marketing digital para revisar tu plan de marketing digital y hacer las mejoras correspondientes. Y aparte de eso, una consultoría en transformación digital con Juan David Ospina, nuestro speaker de hoy, nuestro tutor de hoy, en el tema de transformación digital. ¿Cómo está tu empresa en el tema de transformación digital? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes comenzar a hacer para comenzar a aprovechar todos estos datos, toda esta información, toda esta data? Recuerden, el tema de análisis de datos no es un tema únicamente para esos centros especializados de cómputo, no. O sea, se pueden tomar decisiones, armar estrategias desde la venta de buñuelos de la esquina hasta una red de comercializadora. En fin, este es un tema que aplica para cualquier negocio. Y todo esto que te estoy diciendo, el programa completo, Líder 4.0, con todos los beneficios que tiene, la consultoría para revisar y definir o redefinir tu estrategia, la de tu negocio, más la consultoría en marketing digital, más la consultoría en transformación digital. Créanme, estamos muy dispuestos. Queremos continuar desarrollando, fortaleciendo tejido empresarial. Todo esto por el mismo valor para las primeras 5 personas que realicen el pago en las siguientes 48 horas o 72 horas, no sé cuál es el plazo, para las primeras 5 personas. Esto es entonces Líder 4.0, un programa que lo que busca es que te vuelvas consultor de tu propio negocio, que te vuelvas consultor de tu propia empresa. Voy a responder algunas preguntas. Laurencio Marín dice si le pueden enviar información de Líder 4.0. Claro que sí.
De hecho, la sesión que hemos visto el día de hoy quedó grabada, la van a recibir en sus correos y van a estar también recibiendo diferente información de valor por parte nuestra. La BOE nos dice que quisiera estar al tanto de todos los webinars que estamos realizando, que si lo podemos incluir en la lista. Claro que sí, la BOE, con todo gusto. Juan Camilo Ramírez dice, buena noche, temática interesantísima. Perfecto. Bueno, pues una vez que terminemos, pues una vez que finalicemos, que ya estamos finalizando, recibirán vía WhatsApp un mensaje por parte nuestra con la oferta que les hemos hecho esta noche. Lo único que puedo decirles es que aprovechen. Es un programa de alta calidad y aparte de eso vas a tener 3 consultorías, 3 consultorías gratuitas con consultores de muy alto perfil, que sé que te van y te vamos a generar valor a tu negocio, a tu empresa y a tu organización. Un placer saludarlos. Les saludamos de parte de Juan David Ospina, nuestro speaker de hoy, Marco Antonio Vélez, director del programa Líder 4.0, y quien les habla, Carlos Ramírez, director ejecutivo de Grupo Humano Consultores. Que tengan una feliz noche, que descansen y ha sido un placer haber compartido con ustedes esta noche. Que Dios los bendiga y tengan una feliz noche.